Buenos días, Dios les siga bendiciendo. Pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy en este día. Y vamos al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos. Hemos venido hablando de la fe, hemos venido hablando de poner toda nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y pues no sé cómo lo estés haciendo tú, cómo lo esté haciendo cada uno de los que hemos escuchado estos mensajes. Hace 8 días se nos hablaba de tener mucha confianza en Dios. Se nos hablaba de que Él es nuestra salvación, de que Él es nuestra fortaleza. Analizábamos el Salmo 27, del 1 al 4, lo veíamos y veíamos cómo Dios, si tú le crees a Dios, Él es tu fortaleza, Él es tu salvación. ¿De quién has de temer si realmente confías en Dios? Es cierto, las cosas a tu alrededor se miran difíciles, están pasando cosas que dices nunca habíamos visto, mas sin embargo, la salvación ahí está a tu alcance. Si tú depositas tu confianza en Dios, Él es el que te va a sacar adelante. Te hemos mencionado que necesitamos depositar los ojos en el autor y consumador de la fe. Y pues vamos a seguir hablando de temas como este. Hoy vamos a hablar Hebreos 12, vamos al versículo 12. Y es una exhortación a la perseverancia, es una exhortación a que tú sigas confiando en Dios, a que tú permitas que sea Dios el que te guíe, a que tú permitas que sea Dios el que acomode las cosas en nuestra vida. Pero es cierto, tenemos que hacer cosas nosotros. Es cierto, no únicamente vamos a esperar que un ángel del cielo venga y te diga lo que tengas que hacer. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Pero también Dios dice que nos ha dado un libre criterio, un libre albedrío para que tú escojas lo mejor que creas para ti. Hebreos 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Padre, en el nombre de Jesús, apelamos a tu bondad, a tu misericordia, Señor, para que hoy seas tú, Señor, explicándonos estos versículos, este pasaje, Señor. Padre, no tenemos, Señor, a lo mejor la preparación, la sabiduría, Dios, pero hemos clamado a ti, Señor, para que tú seas, Dios, el que nos ayude, Señor, el que nos explique, Señor, el que abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos, Dios, comprender cuál es el propósito de esta palabra, Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor. Padre, quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Permítenos concentrarnos en esta hora, Señor, en tu palabra, Dios. Habla a cada uno conforme a cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a dar lectura una vez más a este pasaje.
Dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pues vemos cómo el escritor de esta carta a los hebreos les hacía esta observación a esta iglesia. Le hacía esta observación de que tenían que levantar esas manos caídas. Ya les había hablado de fe, ya les había hablado de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y déjame decirte que en esta iglesia había muchos judíos que se habían retirado del camino de Dios y que habían regresado una vez más. Pero esos judíos seguían rigiéndose bajo la ley mosaica. Y también en esta iglesia había muchos judíos nuevos que se habían convertido tras el mensaje de Jesús. Entonces había una controversia de que unos querían seguir bajo la ley y otros querían seguir bajo la libertad de Cristo Jesús. Y que no estaban exentos de la ley, no estaban fuera de la ley, mas ellos se regían por la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces mucha gente pues decían que era necesario que siguieran bajo la ley mosaica, celebrando sacrificios, celebrando cosas que la ley los obligaba a guardar. Y los nuevos judíos decían que eso ya no tenía tanta importancia. Decían que ahora lo importante era ir en pos de Jesús. Que ahora lo importante era poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y esto pues ha seguido pasando en muchos lugares, en muchas iglesias. Unas se rigen por unas cosas, otras se rigen por otras. Pero más sin embargo, lo importante es poner los ojos en Jesús. Entonces aquí el escritor les da una exhortación a la perseverancia. Y primeramente les está diciendo, mira, por lo cual levanta las manos caídas. Las manos es el símbolo de la fuerza del hombre, del ser humano, de la mujer. Las manos son las con las que tú haces todas las cosas. La mayoría de cosas, es cierto, las piensas con tu cerebro, pero las haces con tus manos. Normalmente hacemos todas las cosas con ellas, con nuestras manos. Pero luego entonces, ¿por qué el escritor les está diciendo, levanta las manos caídas? No es que las traían todas hacia abajo, no. A lo mejor veía una cosa, como pasa en muchos lugares, que a lo mejor están ocupadas en todo. Andas bien movido en todo, para arriba, para abajo, para acá y para allá, y te falta tiempo durante el día para hacer cosas. Pero a lo mejor esas manos no están ocupadas en la obra de Dios. Y el escritor veía que a lo mejor esto estaba sucediendo en esta iglesia. ¿Sí? Estaba sucediendo que la gente andaba activa de arriba para abajo, desde que amanecía hasta que anochecía. Mas sin embargo, la obra de Dios estaba siendo hecha a un lado. ¿Sí? Dice, y las rodillas paralizadas. Las manos caídas, deberían ser fortalecidas para servir a Cristo. Eso es lo que les trataba de decir. Mira, ponte en activo, pero pon al servicio de Cristo tus manos.
No únicamente de tu necesidad material, no únicamente de lo que tú estás necesitando. Pero pues es que yo no veo que haya falta en este lugar o en la iglesia a la que yo asisto. A lo mejor no hay muchas cosas. Mira, simplemente voltea a tu alrededor y ve la necesidad que hay. Simplemente voltea a tu vecino, a tu familiar, al que tengas cerca y ve la necesidad que hay. Y a veces dices, sí, estoy llorando, hermano, estoy llorando por ellos. Pero también la fe te lleva a hacer obra. No únicamente a orar, sino a poner por obra lo que estás entendiendo. Y era lo que el escritor sagrado de los Hebreos decía. Era lo que trataba de inculcarle a aquella gente. Ahora Jesús también es lo que te pide. Pero ¿a quién se lo voy a hacer, hermano? Mira, el versículo Mateo 25, en su versículo 40, a veces luego no lo queremos hacer a un lado, no lo queremos brincar. Mira, Mateo 25, en el versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero es que a lo mejor pues no está tan claro, hermano. Bueno, para que te quede claro, aquí está el Señor Jesús en el juicio de las naciones. Cuando todos tengamos que estar delante de Él. Y dice que les va a preguntar a cada uno, ¿sí? Les va a preguntar a cada uno y es cuando Él va a tomar la decisión de apartar unos a la izquierda y otros a la derecha, ¿sí? Y muchos de nosotros, muchos de los que asisten a iglesias, de los que asisten a lugares como estos donde se predica la palabra, van a recibir las palabras del Señor Jesús y les va a decir, venid benditos de mi Padre, entren al reino preparado. Pero a otros les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí en el versículo 40 están preguntando a esta gente, el Señor Jesús les está dando la explicación. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, pero ¿quiénes eran tus hermanos, Señor Jesús? Yo no conocía a tu familia, puedes decir, puedes argumentar. Pero el Señor Jesús ve lo que dice en el versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y ahí está la gran respuesta del Señor Jesús. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, por cuando tú viste a tu vecino tener necesidad y lo hiciste, al Señor Jesús se lo estás haciendo. Y eso es lo que les estaban diciendo a esta iglesia. Aquí en los versículos, en el versículo que estamos viendo, eso es lo que les estaba diciendo. Levanta esas manos. Esas manos caídas deberían ser fortalecidas para servir a tu prójimo, para servir a Cristo Jesús. Porque si tú tienes esa mentalidad de hacerlo, lo estás haciendo para Dios. Pero también les está diciendo, las rodillas paralizadas, estas deben ser fortalecidas para que tengas una oración ferviente, para que realmente estés perseverando en esa necesidad que hay en la iglesia, en esa necesidad que hay en tu vecino.
¿sí? Para que tu caminar sea firme. Que todos los que siguen a Dios de manera firme se motiven unos a otros. Motivemos a los demás a seguir por esa fe en Cristo Jesús. Pero esa fe que te mueve a hacer las cosas. Esa fe que no estás paralizado. Esa fe que no tiene las manos caídas, las rodillas paralizadas. Esa fe que te lleva a hacer las cosas con agrado para Dios. ¿Sí? Que se vea esa firmeza en tu caminar cristiano. Eso es lo que les trataba de decir a aquellos indecisos. Había mucha gente indecisa en esta iglesia de los hebreos. Porque al ver cómo unos caminaban, había la indecisión de si seguir o no. Y como hasta la fecha en todas las iglesias, tú ves que hay gente inconstante, hay gente que no se decide a seguir a Dios y todavía reciben la influencia de aquellos que no caminan firmemente, de aquellos que las manos las tienen caídas, de aquellos que las rodillas no las pueden mover porque a lo mejor nunca las usas para orar. Ese es el problema de ver ese cristianismo dudoso. Influyen en los débiles a no entregarse al 100%. Entonces, ¿qué les está diciendo el escritor? Hacer sendas derechas para vuestros pies. Levanta esas manos, esas rodillas y haz camino derecho. Deja de vacilar, les decía el escritor, deja de vacilar entre el judaísmo y el cristianismo. Es que yo necesito guardar tal día a rajatabla para que Dios me bendiga. Y los otros decían, yo tengo la libertad para congregarme, para darle la gloria a Dios y buscar al Señor. El escritor nos dice, deja de vacilar en cuál de esos dos. Aquí, ¿cómo podríamos aplicarlo? Deja de vacilar entre me entrego a Dios o quiero disfrutar del mundo todavía. Es que el mundo es tan atractivo. Es que hay muchas cosas muy bonitas. Y no te decides a seguir a Dios al 100%. Por eso dice, hacer sendas derechas para vuestros pies. Proverbios 4:26. El escritor sabía a quién le estaba dando este mensaje. Sabía por qué. 4:26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Para qué te dice examina la senda de tus pies? ¿Para qué tienes que hacer sendas derechas para vuestros pies? Para que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Era la idea que les dejaba ver. Dice que tu caminar sea tan firme que los que te están viendo, que los que te rodean, pudieran motivarse a imitar tu fe, a imitar tu caminar. Pero si ellos ven que no hay esa firmeza en cuanto a las cosas de Dios, no hay esa firmeza en la búsqueda de Dios, ojalá y no, pero a lo mejor estás influenciando para que alguien no se esté entregando al 100% a Cristo Jesús. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si aquel débil que te ve caminar, titubear, tomar decisiones a veces incorrectas, aquel débil que recibe ese testimonio se va a desanimar. Entonces dice, haz sendas derechas para tus pies, para que esos débiles, aquel que duda en entregarse, se decida de una vez por todas. Aquel que duda en pararse por la verdad, se decida a seguir a Cristo.
Para eso los motivaba, para eso los exhortaba a la perseverancia. ¿Sí? Y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Pero pues es que, hermano, a veces no es tan fácil. Pues si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, no. Mas si permitimos que Dios actúe en nuestra vida, por algo lo estaba diciendo. Aquellos judíos que tenían la controversia con los otros acerca de la ley, no tenían paz. Por eso les decía, seguid la paz con todos. Ahora tú y yo deberíamos seguir esa paz con todos aquellos que nos rodean. Y hacerlo en todo momento, hermano, porque cuando estás de buenas, cuando está todo caminando color de rosa, pues es bueno porque todos te puedes llevar bien con todos. Pero el detalle es cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando tus nervios están alterados. Cuando dices, ahí aparece mi apellido. Cuando dices, ahí es en esos momentos. Ahí en esos momentos, hermano, es cuando esta palabra debe de tener eco en tu vida. En esos momentos. Porque cuando estás nervioso, cuando estás alterado, cuando estás enojado, en otras palabras, ¿sí? Es muy fácil, hermano, decir cosas o hacer cosas que a la larga te van a traer muchas consecuencias. Y quisieras a lo mejor a veces recoger esa palabra que dijiste, o esa acción que hiciste, ¿sí? Pero ya no hay remedio. Ya dañaste al que tienes enfrente. Y muchas de las veces, la mayoría de veces, al que tenemos enfrente es a veces a la persona que más quieres y que más te quiere. Y eso hace mucho daño. Porque abrimos la boca muchas veces sin medir las consecuencias. Sin pensar, sin razonar en lo que dices. Por eso él les decía, sigan la paz con todos. O sea, no sea que por causa de que tú estés diciendo que él necesita sacrificar esto, que él necesita hacer aquello, le estés faltando al respeto. Se estén faltando al respeto. O aquel se esté burlando de que tú tengas que ofrecer un sacrificio para el perdón de tus pecados. Eso era lo que en esos momentos vivía esta iglesia. Pero que nos puede servir a nosotros si estamos atentos a lo que Dios quiere hacer. Pero además les decía, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Ahora, pues creo que la santidad, pues ya la entendemos, pero realmente, ¿qué es la santidad? ¿Alguien sabe qué es la santidad? A ver, hermanos, ¿qué entendemos por santidad? Hermanos o hermanas, ¿qué es santidad? ¿Qué entendemos por santidad? Hemos hablado muchísimas veces, hemos escuchado muchísimas veces qué es santidad. Es una de las... Pero en sí la palabra santidad es apartarse. Lógico, ya apartarse, vivir en una santidad es apartarse para Dios. Pero aquí la palabra santidad es apartarse. Pues es apartarse con un propósito, ¿verdad? Es un propósito. Hay muchas formas de que tú te apartes para algo. Tú te puedes apartar, como decía el hermano, para una carrera. Hay personas que se apartan a lo mejor de muchísimas cosas para consagrarse, a buscar ese trofeo preciado. ¿Sí? Pero la santidad
que nosotros buscamos es aquella que agrade a Dios, es aquella que realmente nos lleve a estar en comunión constante con Dios. Ahora, desde el momento en que tú le hablas a una persona, es que si quieres ser cristiano necesitas ser santo. Muchos así lo expresan. Y cuando tú mencionas la palabra santo, despierta reverencia, despierta temor. En el Antiguo Testamento, esta palabra se utilizaba para resaltar la presencia de Dios, para dejarles bien claro lo que era Dios. Y en todo el Antiguo Testamento, la palabra que se usaba era en hebreo, Kadash, para resaltar la presencia de Dios. ¿Qué significa esta palabra, Kadash, en hebreo? Se daba a entender como una separación, pero también otros lo usaban que querían dar a conocer que aquello que era apartado, que aquello que era santo, brillaba intensamente. Por eso lo usaban para resaltar la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se maneja de tres maneras distintas. Ojalá y no nos enredemos, hermanos, ojalá y lo entendamos. La palabra santidad se maneja de tres maneras distintas. Y vamos a entender a qué se estaba refiriendo el escritor de los Hebreos cuando está mencionando y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a estas tres maneras que se manejan en el Nuevo Testamento. Y una de la primera que se maneja es cuando tú y yo nos arrepentimos para Dios. Cuando tú te arrepentiste de la vida que llevabas, te separaste del mundo. Dejaste de pecar para servir a Dios. Esta manera de santidad es posesionalmente. ¿Por qué posesionalmente? Mira, vamos a 1 Corintios 1 y 2 y ojalá y lo podamos entender. 1 Corintios 1 y 2. No, 1, 2, perdón. Entonces, es cuando tú y yo nos convertimos a Dios. Cuando tú te arrepentiste, dejaste de pecar, te separaste del mundo, te separaste del pecado para servir a Dios. Y mira, 1 Corintios 1, 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces tú te arrepientes y pasas a buscar esta santidad, pasas a ser santo, dice la palabra, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios. Posesionalmente pasas a ser santo. ¿Sí? Mira lo que dice el mismo capítulo de 1 Corintios 6, 11. Ahí te está hablando de los pecados que veníamos practicando, de lo que éramos antes, de lo que fuimos antes. Pero el versículo 11 dice: y esto erais algunos. ¿Sí? ¿Qué eran algunos? Ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Eso éramos algunos, es cierto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, sí éramos algunos así, pero ahora ya eres santo, ya pasaste a ser santificado. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. Ya fuiste lavado.
Entonces, esta santidad posesional pasa a ser cuando tú te arrepientes. Automáticamente pasas a apartarte del pecado y buscas servir a Dios. Pero también está la santificación práctica. ¿Y cómo es esta, hermano? Vamos a primera de Tesalonicenses 4:3. Una santificación práctica que tenemos que practicar tú y yo día con día. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que tú cada día te santifiques más y más. Que tú y yo avancemos en esta área. Que cada día vayamos más menguando nosotros y que Dios vaya reflejándose en tu vida. Esta es la santificación práctica, ¿sí? Esto debería ser en nuestra vida diaria. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también os ama. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, ¿qué te está dando a entender? Completamente no estás todavía terminado. Mas la voluntad de Dios es que vayamos avanzando en esta área. Es que tú te vayas consagrando, que nosotros nos vayamos consagrando cada día. Eso deberíamos ser en nuestra vida diaria, hermano. Esta santificación, separarnos de toda práctica del mal, te está diciendo. O sea, que tú vayas avanzando en esa área, separarse de toda práctica del mal. Esta santidad debe de ser progresiva, debe de ir avanzando día con día. Que nuestra persona, que tu carácter sea más semejante al carácter de Jesús, que vaya muriendo tu yo personal y nos vayamos pareciendo más a Jesús. Esta es la santificación práctica. Y la tercera santificación que el Nuevo Testamento te habla es aquella santificación completa o perfecta. ¿Cuándo vas a lograr esta? ¿Cuándo vamos a lograr esta? ¿Cuándo el cristiano va a tener la santificación completa en su vida? Esto se logra cuando parte uno con Dios. Cuando aquel hermano partió con Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás seguro tú y aquel que partió para con Dios en que queda libre de pecado? Ya este mundo ya no lo va a poder contaminar. Está exento del pecado para siempre. Pero entonces, viendo las tres formas en que lo menciona la Escritura, ¿cuál santidad debemos de seguir a cada día? ¿A cuál se está refiriendo el libro de los Hebreos? El escritor de los Hebreos, ¿a cuál santidad? ¿Cuál santidad debemos de seguir? Porque dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Evidentemente, pues la segunda, hermanos. Evidentemente esa es la santificación práctica que tú y yo tenemos que seguir buscando. ¿Sí? ¿Esto qué implica, hermano? Esto implica una obediencia hacia Dios. Porque estás buscando la santificación práctica. Estás buscando la santidad.
sin la cual no vamos a poder ver a Dios. Esto, hermana, prueba. Esta santidad práctica significa que la santidad va a probar si realmente estamos obedeciendo. Se tiene que reflejar en tu vida. ¿O no dice que una luz no la puedes esconder debajo de la cama? Porque aún ahí va a estar alumbrando, dice la Escritura. Entonces, si la santidad práctica que tú estás viviendo, que tú estás siguiendo, a la larga se tiene que ver. A la larga el que está a tu lado, la que está a tu lado, tiene que ver el crecimiento que estás teniendo. Tiene que ver ese crecimiento en esa santidad. Ahora, si no está pasando eso, pues deberíamos de checarnos, deberíamos de preocuparnos, hermanos. Si no hay un crecimiento en el conocimiento de Dios, si no hay un crecimiento en la santidad para con Dios, pues realmente habrá evidencia de que tu vida agrada a Dios o estás estancado. Esta iglesia miraba las adversidades, los problemas que había entre ellos. ¿Y qué pasaba? Pues muchos se quedaron en medio. Pues yo ni para bien ni para mal, no hago nada. Pues sí, así esto, pero pues ahí me la llevo. Y entonces no había una santidad práctica. No buscaban avanzar. Pero la Escritura dice que cuando el Espíritu Santo mora en una persona, se manifiesta su presencia. Ahí está manifestándose la influencia del Espíritu en esa vida, separada completamente del pecado. Está buscando agradar a Dios. Entonces, cuando tú estás de corazón buscando a Dios, cuando tú te has arrepentido, se tiene que reflejar en tu vida todo esto. Es una causa y un efecto que produce el conocer a Dios. La causa es de que tú realmente has visto a Dios. Viste que Él pagó todo, que Él hizo todo por ti, y por esa causa tú te arrepentiste y ahora le entregas tu vida a Dios. El efecto es de que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Pero si te digo, si está como la iglesia de los hebreos, estás en medio, quieto, ni para derecha ni para izquierda, pues miremos bien, hermanos. Miremos bien, porque el versículo 15 dice, mira bien. O sea, ya les estaba explicando estas causas y dice, ahora te dice, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, si tu caminar, tu santificación práctica no impacta en tu hermano, en tu hermana, en los que te rodean, mira bien, porque a lo mejor por esa causa alguno va a dejar de alcanzar la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. O sea, a lo mejor por esa causa alguno no va a alcanzar a ver la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la tibieza con la que caminas, por la falta de santificación, porque no hay una entrega total. Entonces, no sea que alguno llegue delante de Dios, bueno, ¿y tú por qué no te entregaste? Es que el hermano fulano pues actuaba de esta manera, y yo no veía una firmeza en su caminar, y nunca influyó, nunca me motivó para buscarte. Claro, va a ser un pretexto delante de Dios, pero si Dios te lo agarra, pues tú ponlo delante de Dios. Pero mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira bien, no sea que por tu caminar, tu hermana o tu hermano no se conviertan.
No, pues para ser como él. ¿Para qué? Muchos así dicen. Luego algunos compañeros que hemos invitado, no, pero yo conozco uno que se dice cristiano. ¿Para ser como él? No, pues mejor me quedo como estoy. Por eso el escritor miraba esa pasividad con la que estaba caminando este pueblo, esta iglesia. Y mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, por culpa tuya. ¿Sí? Y enseguida le dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es que yo ya me arrepentí, es que, yo ya tengo mucho tiempo que me arrepentí, ¿sí? Pero el Espíritu Santo guía a la persona a ver más allá de lo que los ojos ven. Y el escritor estaba viendo que en esa gente había cosas, había raíces de amargura que estaban estorbando. Dice, no sea que alguna raíz de amargura os estorbe. Y por eso, alguno deje de alcanzar la gracia. Bueno, pero si ya estaban en esta iglesia, ¿cómo puede pasar esto? Si ya estamos, hermano, ya tenemos mucho tiempo congregándonos. ¿Cómo podemos detectar esto? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Te arrepentiste? Pues sí te arrepentiste. Muchos se arrepintieron. Se arrepintieron y empezaron a apartarse del mundo y buscaron a Dios. Pero ¿sabes qué pasa en mucha gente? Se arrepintió de aquello que practicaba, de aquel pecado que venía haciendo, de aquel pecado escandaloso. Pero muchos no olvidaron lo que les pasó en ese transcurso de su vida. Y ahí lo tienen arraigado. Ahí está en su mente. ¿Sí? Y empiezas a platicar con alguno y por afortunadamente o desafortunadamente el Espíritu te lleva a tocar ese tema y como dicen por ahí, apenas le echas limón a la herida y empieza a salir todo. Empieza el hilito, empieza a estirarse. Y no, hermano, es que yo sufrí mucho, es que mira esto, es que el otro, te empiezan a contar de todo lo que te hicieron. Y así vas con el hermano, con la hermana, que tu papá esto, que tu mamá esto, tus hermanos aquello, o que tu tío hizo esto, o la persona que te acompaña en el trabajo te trata de esta manera, te trata de la... Y empiezan a contarte todo lo que les pasó. Lo tienen bien presente. ¿Por qué? Porque ahí lo tienen arraigado en su vida. Esa raíz de amargura no ha sido arrancada, hermano. No nos engañemos. Cuando tú tienes tan claro un acontecimiento que pasó en tu vida, no lo has olvidado. No es que si conocieras a fulano, cómo me hizo batallar, o si hubieras conocido a mi marido, si hubieras conocido a mi esposa. No. Si hubieras tenido que hacer lo que yo hice, o si hubieras hecho lo que yo hice, aquel pecado que yo practicaba, ¿cómo lo puedo olvidar si hice tanto daño? Y aquella raíz de amargura cuando se la platicas a una persona, al ratito esa persona ya va a estar indispuesta contra tu papá, contra tu mamá, contra tu jefe de trabajo, contra tu maestro de escuela. A lo mejor ni lo conoce uno, pero ya estás pidiendo, como aquellos jóvenes que le decían a Eliseo, que caiga fuego del cielo. Ya estás queriendo actuar. ¿Por qué? Porque ya fuiste contaminado por esa versión, por esa idea que te plantaron en tu corazón. Por eso él decía, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe.
Si realmente te has arrepentido de tu pecado, si realmente has puesto tu confianza en Dios, mira lo que Dios hace con los pecados. Y este pecado de amargura es muy frecuente en mucha gente. Y personas que tienen años de decirse cristianos, y ahí lo tienen. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y mira bien lo que hace con tus pecados, con mis pecados, con todos los pecados, si realmente se los confesamos a Dios. Aún la amargura, sí, aún la amargura. Sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, si realmente te arrepentiste, pusiste tu confianza en Dios, y le dijiste: Señor, yo no quiero cargar con esto, que hace daño a mi alma, con ese recuerdo que me hace mucho daño. Confía en que Dios hizo esto. Si tú no confías, tarde que temprano esa raíz de amargura va a salir. Dice: sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y los va a echar en lo profundo de la mar. Allí en el mar, todos tus pecados van. Ahora ve y sácalos de ahí. ¿Sí? Si tú eres de los que te arrepentiste pero no olvidaste, ten cuidado, hermano o hermana. A veces, cuando menos piensas, sale a la luz ese pecado que tienes tan arraigado. A veces es que yo he orado por enfermos y han sanado, es que yo he hecho esto, sí, pero ese pecado que tienes ahí muy adentro, si no lo has soltado, tarde que temprano, cuando a la primera ocasión que tenga, va a salir. Sea cual sea. Cuando vamos a Hechos, cuando este varón que se decía cristiano, que caminaba, que veía cómo los apóstoles iban predicando la palabra de Dios, cómo los apóstoles empezaban a hacer maravillas, él iba con ellos. Simón el mago, él iba con ellos, ¿sí? Y él ya lo consideraban iglesia, ya lo consideraban hermano, porque le decían hermano en medio de ellos ahí, ¿sí? Ya se había sido bautizado, hermanos. O sea, ya había sido bautizado, ya había cumplido con todo el requisito a ojos del hombre. O sea, ya había cumplido con todos los requisitos de la denominación, ¿sí? Pero tenía algo ahí arraigado en mi corazón. Entonces, cuando él se asombra de que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos, y cuando ve a Pedro hacerlo, cuando ve a Juan hacerlo, que impone las manos sobre a la gente y reciben el Espíritu Santo, sale a la luz aquí. Yo quiero ese poder. ¿Para qué lo quería? O sea, puedes preguntar, ¿para qué lo quería? Nos hacemos esa pregunta. Bueno,
Si ya estaba viviendo por fe, si ya caminaba en medio de los hermanos, ya lo consideraban ahí, hermano, ya se había bautizado, ¿para qué quería el poder? Pero dice, no, mira, si tú me das ese poder, yo te doy todo lo que tengo. Aquí, yo te doy dinero si quieres. Pero denme ese poder, yo quiero ser poderoso. ¿Y qué le contestan? El versículo 23 dice, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ah, pero a ver, ¿este pecado era de amargura? Porque dices, híjole, pues lo que yo veo era que quería poder. Porque él pidió ese poder para que cuando él impusiera las manos, recibieran el Espíritu. Dice, yo quiero de eso. Pero la respuesta que es de parte de Dios en boca de este varón dice, porque en miel de amargura. O sea, ahí está. Ahí está eso que tú deseas. Ahí lo tienes arraigado en el corazón. Y tarde que temprano va a salir. Ahora, el peligro, dice la Escritura, ¿cuál es el peligro? Muchos sean contaminados. Muchos, dice, muchos sean contaminados. Con frecuencia te pones a platicar con alguien, te pones a platicar con el amigo, con la hermana, y abrimos la boca libremente. Y platicas tu experiencia y empiezas a decir cosas al que tú tienes enfrente. Y no te das cuenta que estás contaminando a esa persona. No te das cuenta que estás contaminando a su alma. Porque a lo mejor ni le interesa ni sabía de tu problema. Pero ya se lo platicas. Ya estás haciendo parte. Entonces, por eso, el escritor de los Hebreos le decía, mira bien, no sea que tú vayas a estar participando de esto. Veía a la iglesia, la vio y la inspiración de parte de Dios llegó a su vida y tienes que decir esto, tienes que hablar esto. Y dio el mensaje. Y qué bueno, porque este mensaje te sirve a ti y a mí también. Porque la palabra es para todo tiempo. Por eso, por lo cual, levanta las manos caídas. No sé cuál sea tu situación, hermano. No sé cómo utilices tus rodillas. Están prestas para una media velada de oración. A decir, no, pues me canso, hermano. Es mucho tiempo. ¿Cómo están tus sendas delante de Dios? Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, aquel que es débil en la fe, aquel que no se quiere entregar a Dios, no se salga del camino, sino que Dios lo sane. Y que de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tú tienes que examinarte a ti mismo. Tú tienes que ponerte delante de Dios y decir, Señor, mira en mi corazón que ninguna raíz de amargura. Realmente entendamos, hermano, lo que Dios está tratando con nosotros.
Es cierto, Él es bueno y dice, pon los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero también te dice, está atento a la voz de Dios. Y para ti que caminas firme, para ti que realmente pones por obra la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice esto, hermano. Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Que las sendas que tú estás caminando, hermano, puedan motivar a la gente a que busque a Dios. Pueda exhortar. Porque si tú lo haces, si tú les muestras esto, dice que vas a abrir un camino. Tú vas a motivar a esa gente, vas a abrir un camino. Y este camino va a ser llamado camino de santidad. Porque tú lo estás caminando y estás motivando al que está a tu lado a hacerlo. ¿Sí? Ese es el camino que Dios quiere. Y si tú motivas a tu hermano o a tu hermana a caminar por él, la Escritura te da una promesa para ti y para mí. Que aquel que empieza a caminar ese camino, por muy torpe que sea, no se va a perder, no se extravía. Es la promesa de parte de Dios. Pero piensa bien, ¿cómo estás caminando delante de Dios? No sea que tu caminar, en lugar de estar mostrando el verdadero camino, esté motivando a alguno a no alcanzar la gracia de Dios. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a meditar un momento en esto. Que Dios sea el que te ministre, que Dios sea el que te haga reflexionar sobre lo poco, lo mucho que hemos hablado, que Dios ponga la verdad que es necesaria en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve, Señor, a pesarnos en balanza, Dios. Padre, muéstranos aún más, Señor, de lo que tu palabra lo ha hecho. ¿Cómo estamos caminando delante de ti, Señor? Muéstranos en qué posición tenemos nuestras manos, Señor. En qué posición están nuestras rodillas, Señor. Muestra nuestro caminar, Señor Jesús. Que sea tan claro, Señor, a nuestra vista, Señor. ¿Cómo estamos caminando delante de ti, Señor? Padre, estaremos sirviendo, Señor, para motivar al débil a que se convierta, Señor. ¿O le estamos dando otro empujón más, Dios? Padre, ayúdanos esta tarde, Señor. Queremos seguir esa santidad, Señor, que nos lleve a un crecimiento cada día más y más, Señor, en ti, Señor. No un mero crecimiento intelectual, sino un crecimiento, Señor, donde tú vayas reflejándote cada día más en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. Guíanos, Dios. Padre, si todavía, Señor, hay algo que está estorbando, Señor, nuestro caminar contigo, Señor. Padre, si aún, Señor, tenemos muy fresco esos recuerdos, Dios, que nos hacen daño, Señor.
Ven y quita esas raíces, Dios, que pudieran contaminar a los demás, Dios. Ven y quita, Señor, esa posible raíz de amargura que existiera en alguno de nosotros, Dios. Padre, sé tú, Señor, escudriñando los corazones, Dios, las mentes, Dios. Amplía tu palabra, por favor, te lo ruego, Dios. Amén, Señor. El día de hoy nos has mostrado que hay un pecado que es una raíz, se llama raíz de amargura. Un psicólogo, Señor, puede ayudar un poco a la mente, pero lo único que hace es cortar las ramas, pero la raíz sigue ahí, enterrada, escondida. Y es como esas plantas que crecen con un camotito, no pueden cortar toda completamente. Parece que ya no existe la planta. Pero pasa el tiempo, viene la seca, llega el tiempo de lluvias y cuando vemos, otra vez está ahí la plantita. Tenemos que ir a la raíz, Jesús. Atacar a la raíz, destruir a esa raíz, Jesús. Porque con esa raíz muchos, dice tu palabra, que pueden ser contaminados, Señor. Una vez recuerdo, Dios, cuando estuve preso de esa amargura, Señor. Cuando personas, padres de familia, me llegaron a decir, Señor, bueno, muy duro, muy fuerte que me lo dijeran en mi cara, pero era la verdad, Señor. Recuerdo a ese hombre enamorado, Señor, bastante obeso. Y le quedé viendo hacia lo lejos y transpiraba amargura por todo su ser, por toda su persona, su mirada, su mueca de su boca. Y como que en este momento tú me dijiste, mira, si te ves, como si todavía no te ves así, así vas a llegar. Realmente es algo horrible. Señor, queremos alzar nuestras manos a ti. Amén. El valor de la vida y el amor, Señor. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Y si recordamos un poco, la palabra de Dios nos enseña muchísimas cosas. Se nos dice que si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Es fácil cantarlo, pero hacerlo no es imposible tampoco, porque no nos pone algo que no podamos hacer. Que nos da, que pone a nosotros, sabe
nuestra capacidad y no pone más. Bendito sea, Señor, porque cuando hemos clamado a ti en momentos difíciles, cuando ya los consejos humanos no han funcionado, Dios, lo único que nos ha quedado es voltear nuestros ojos hacia ti, Señor. Y en un rincón, Señor, ahí solos, ya sin nadie, a lo mejor que nos quiera oír a veces, pero tú oyes nuestra voz, Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz, en él confía mi corazón. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Él me bendijo con gozo, con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que oyó mi voz, en él confía mi corazón. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, él me bendijo con gozo, con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Él me bendijo con gozo, con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor. De vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Dios. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños se hicieron una realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva cintura en los dos. Y es por eso, Señor, yo te canto. Es por eso que te amo, Señor, porque me diste amor cuando nadie me quiso amar. Que me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños se hicieron una realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Que me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo
cuando nadie me quiso amar, porque me diste amor cuando nadie me quiso amar. Padre, muchas gracias por la libertad que nos diste. Padre, yo recuerdo mucho, Señor, cuando la amargura, Señor, llenaba nuestra vida, Señor. Padre, porque no podíamos tener hijos, Señor, y no veíamos mucha gente que tenía, Padre, pero por tu gran misericordia, Señor, tú nos bendices. Amén, Jesús. Muchas gracias, Padre. Ahora podemos decir, mi esposa y yo, Señor, que estamos en paz, Señor. Amén. No hay nada de amargura, Señor, pero aún si hay en lo profundo algo en nuestro corazón, Padre, sácalo a flote, Señor. Padre, límpianos, Señor, y así te rogamos por aquellos, Señor. Por todos los que estamos aquí, Señor, que tú nos libertes, amado Dios, Amén, de Jesús. cualquier circunstancia, de cualquier amargura, Señor. En el nombre de Jesús. Así sea, Dios. Padre, muchas gracias, Dios, por tu presencia, Señor, que es tan palpable, Señor. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu, ahí hay libertad, Dios. Muchas gracias, Dios. Padre, permítanos, Señor, seguir en tu presencia, Dios. Padre, que tú termines la obra que has iniciado en nuestra vida, Dios. Porque tu palabra así lo dijo, Señor, a través de ella dice que el que nos llamó, Él también va a completar la obra, Dios. Termina la obra con cada uno de los aquí presentes, Dios. Y aún con los que no están, Señor, que no vinieron, Señor, y aún con los que escuchen esta palabra, Dios. Sé tú con ellos, Padre, en el nombre de Jesús.